Amigos, bienvenidos a un en vivo especial de Ravnica Ciudad de Obesos. El tema de hoy es hablando de Magic el encuentro. Y vamos a tocar los temas más interesantes respecto al multiverso. Los temas más importantes de Magic y los que tengamos en pantalla, de los que quieran hablar, todo eso lo vamos a tratar aquí. Así es que síganos para mayor y mejor contenido de este hermoso juego. Y aquí estamos para atender sus dudas, comentarios, preguntas, todo lo que quieran saber respecto al juego. Tenemos un me gusta, gracias. Gracias por el like. Hola, bienvenido. Bienvenida Yorapita. Bienvenida. Antonio, bienvenido. Luis Enrique, bienvenido. Patricia, bienvenida. Bienvenidos todos. Mike. Muy bien. Magic, el encuentro, es un juego que ha tenido un gran impacto en la cultura popular, en la actualidad de los juegos de mesa, de los juegos de estrategia, los trading card games, pero sobre todo porque es un juego bastante coleccionable, bastante usable, bastante jugable para hacerlo entre varios. Me gustaría escuchar su opinión, sus dudas, si conocen del juego, qué les gustaría hablar del tema. Y antes que nada, pues buenas noches y un saludo para todos. Muy bien, yo les quiero hablar de la expansión vigente, de la nueva expansión que ha salido, que es Tarkir Dragonstorm. Una expansión que se ha centrado mucho en el juego, sobre todo en el tema de dragones, en las mecánicas para jugar a los clanes de Tarkir, que son de triple identidad de maná, todos ellos con dinámicas de juego distintas, cada una acorde a su personalidad, a su identidad como expansión. Entre ello y lo más importante, pues destacar que ha habido muchas mejoras en el juego para los decks Mardu, por la habilidad movilizar, para los Temur, con la mejora a la rapidez de juego y al bajo costo de maná que han adquirido sus principales criaturas. Pero sobre todo y lo más importante es que, aparte de lo maravilloso que son los dragones, ha habido mucha incorporación de nuevas cartas a las dinámicas de los formatos eternos. Sobre todo, por ejemplo, está Dracogénesis, que es una carta muy poderosa, un encantamiento que baja, te permite bajar dragones sin pagar el costo de maná de los dragones mismos directamente a juego, como alguna vez lo fue y lo ha sido la carta de Omniscencia, que Omniscencia se usa para bajar todo de tu mano sin pagar nada de su coste. Es una carta muy poderosa, muy dinámica, súper fuerte, sobre todo para formatos eternos como Commander, como Moderno, y ha permitido una excelente mejora en la jugabilidad, ya que básicamente juegas un combo de buscar el encantamiento, meterlo a juego, bajar dragones como Tiamat, buscar 5 dragones en tu biblioteca y ¡fum! Va para abajo. Buscas algún dragón, alguna carta que le haga boomerang a Tiamat y puedes estar vaciando tu biblioteca incontables veces. Básicamente es infinito la forma en la que tú bajas las criaturas a juego. Es muy fuerte, muy dinámico el cómo las criaturas entran a juego, cómo se desempeñan dentro del lapsus. Y ¿qué les puedo yo decir?
es poderoso. Poderoso el formato, poderosa la mejora, le ha traído dinamismo al juego. Otra carta muy importante que ha traído mucho dinamismo al juego ha sido Elspeth, una Planeswalker super durísima. Se pone sus propios defensores, levanta una ficha muy alta en juego, te permite crear 2 tokens, siempre que creas tokens creas el doble, está durísima la carta. Una carta de grandísimo impacto, de alta eficacia al momento de jugarse. Y vaya, es muy dura la carta y ha tenido mucho impacto en el juego. Y pues bueno amigos, les invito a que comenten, agreguen los temas de los que quieran hablar respecto a Magic el Encuentro. Y sobre todo pues que nos puedan aportar y dar sus grandes ideas, sus aportes de qué podríamos tocar en los temas de aquí. Es una invitación abierta para todos, así es que vaya, podemos tocar varios temas bastante interesantes en el juego. Comenta Diabetiux sobre los Breakers. Los Breakers, la verdad es que los Breakers han cambiado mucho la dinámica del juego, sobre todo en Commander, porque le han querido poner un nivel de poder y de orden a Commander, basándose las barajas en niveles del 1 al 5, de qué tan fuerte o qué tan potente es, cómo se debe de nivelar eso, pero lo más importante es que nos ha arrojado pues una lista de restricciones de cartas que si tú juegas, aunque no están prohibidas, elevas tu nivel de Breaker o tu nivel de poder. Y esto es muy importante porque por años hay gente que ha pedido cosas como el baneo de Sol Ring o de otras cartas. Y vaya, es algo durísimo. Durísimo porque podemos jugar a un nivel bastante más fuerte Commander. Commander es un formato diseñado para jugarse entre amigos, jugarse entre varias personas, y yo en lo particular creo que el hecho de establecer los Breakers le quita un poco de la esencia, del espíritu, del alma, a lo bonito del juego casual entre amigos. El juego casual entre amigos de Magic es lo que le da la fuerza y la potencia como esa forma de convivir y jugar y divertirse. Sé que es importante ganar porque todas las barajas están hechas para ganar, pero lo más importante del juego es la convivencia y los amigos que haces en el camino, las personas que conoces, la forma en la que te relacionas con ellos, y sobre todo lo más importante es cómo tú puedes seguir conociendo gente a través del juego, cómo puedes participar de ello, cómo puedes ayudar a otros jugadores a aprender a jugar, las cosas que puedes hacer con ellos jugando al juego y teniendo esa facilidad para decir, bueno, pues no tengo algo que hacer, necesito un poco de esparcimiento, me junto con amigos, vamos a jugar, trae tu mazo, yo traigo el mío, tengo, ¿sabes qué? Tantas cartas que no uso, tantas cartas que sí uso, ¿te sirve alguna? El intercambio de la carpeta, el intercambio de el juego en sí, de lo que podemos obtener y hacer, llevando el formato a una situación de juego entre amigos, que es lo más importante. También es muy poderoso el saber llevar la mesa, llevar tu orden, tu control, qué hechizos se juegan, qué hechizos no, qué puedes hacer tú, las estrategias, qué tan útil te es un rival en la mesa y si te conviene tal vez matarlo, dejarlo morir, dejarlo ganar o dejarlo perder. Vaya, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Y sobre todo es algo muy poderoso lo que tú puedes hacer, llevando al límite las cosas, ¿no? A lo mejor te emociona competir, ganar, te emociona mucho el ver el desarrollo del juego y cómo puedes llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? A lo mejor
te gusta hacer una dinámica en la que tú controlas a toda la mesa, tú pones el orden, tú dices quién sí hace, quién no hace, o a lo mejor tú eres de una naturaleza más destructiva, te gusta ir eliminando a los rivales de uno por uno, o con un combo de forma global y llevarte a toda la mesa de un jalón. Lo más importante y lo más destacado es que tú en el juego hagas lo que te haga sentir bien contigo como jugador. Que esa satisfacción siempre esté ahí para ti y que te haga llevar la partida de una forma en la que tú la disfrutes, tú la tengas contigo como una parte, una extensión de ti y de tu personalidad. Es muy fuerte el juego, pero también es muy sólido para unir a las personas. Te ayuda a mantener amistades muy importantes en el camino, ¿no? Y vaya que el encuentro es un juego que desde el año 1994 ha ido evolucionando, ha ido cambiando mucho. Recientemente en este canal hemos estado publicando videos, sobre todo su servidor que es el historiador del canal, el que lleva el lore de los identidades de maná, por ejemplo. Las identidades de maná, que es algo muy importante, y vaya, ha llevado mucho la dinámica de cómo jugar bicolor, tricolor, pentacolor, a lo mejor jugar incoloro. Hay gente que, bueno, juega lo que se llama la dinámica Nephilim, que juegan 4 colores. Y vaya, es una parte de ti porque tú mismo vas identificando qué del juego te sirve a ti, si jugar verde, rojo, combinarlos, a lo mejor agregas azul, ya juegas Temur, a lo mejor ya te empieza a hacer un poco esos colores y extrañas las cosas que pueda hacer el blanco y el negro, que juega pentacolor, no sé, una dinámica tal vez de slivers o de dragones, que son comúnmente dinámicas de 5 colores. Nos comenta en el chat Diabetiux que también hemos hecho los videos pues, de los campeones del mundo, y ha sido muy importante esta saga, esta serie de videos, ya que nuestros campeones del mundo en el juego nos han regalado excelentes barajas fantásticas, de gran desempeño, de gran poder, de gran jugabilidad. Algunas hicieron historia y pasaron a lo más trascendente. En el año 94 la baraja se centraba mucho en lo que se abrió en las expansiones alfa, beta y revisado, que son las primeras 3 expansiones del juego, y se centraba mucho en bajar criaturas grandes y pegar a través de la combinación de tierra y de los mox. Los mox son las piedras de maná por excelencia, ya que su coste es 0 y te generan un maná de la identidad del color que se juegue el mox. Los mox son cartas de un poder increíble, de hecho son parte del famoso P9. El P9 son las 9 cartas que están prohibidas en todos los formatos, no se deben, no se pueden jugar. Obviamente la baraja del 94 llevaba como mayor acelerador al Black Lotus, que era y será tal vez la carta más veloz en la historia del juego, ya que Black Lotus entra por 0 y te genera 3 manás de cualquier color, sin necesidad de hacer nada más. Simplemente tapeando el Black Lotus, ¡bam!, generas una cantidad gigantesca de maná, porque por un coste 0 estás generando 3 a juego. Y eso pues es algo muy overpowered para el juego. Un saludo a Antonio Pedrosa, se unió a la conversación. Bienvenido, Antonio, a la transmisión. De igual manera, la baraja del 94, su win condition, o con lo que ganaba, era con el Ángel de Serra. Una criatura de 5 manás, 4/4 vigilancia, que siempre tenía una ventaja única y por muchos años fue exclusiva, aunque ahora ya no lo es, del blanco, que es la habilidad de vigilancia. Atacar sin girarse. Atacar y todo el tiempo estarse defendiendo. Y eso lo hace una carta muy poderosa. Aparte que tenía la ventaja de volar. El Ángel de Serra por años ha sido una carta fuerte y poderosa. A mí en lo particular me gustó mucho, sobre todo porque la versión que a mí más me gustó del Ángel de Serra
fue la que hizo a principios de los 2000 Rebecca White. Rebecca White para mí es la artista de Magic que mayor sensibilidad tiene al momento de crear cartas. De hecho, todas sus obras son literal obras de arte, porque son pinturas en acuarela que ella hace en lienzo antes de que pasen a hacer una carta de Magic. Y muchos artistas, sus cartas de Magic primero son cuadros, retratos, pinturas que se han pasado a la carta. En el año 95, la baraja dominante fue una baraja que combinaba el nombre de las dos protagonistas del deck, el Sengir Vampire y Hypnotic Spectre. Y era una baraja muy especial porque era una baraja que solamente contenía 6 criaturas, 3 Sengir Vampire, 2 Hypnotic Spectre, y llevaba pues una criatura de un peso más bajo o menor, pero que la dinámica de la baraja era mantener a raya al rival con un control establecido entre el negro para mantener el removal en la mesa, el control de mesa, el blanco para exiliar, remover criaturas, y se apoyaba de un counter muy especial que era el Mana Flux. Este counter tú lo lanzabas y te generaba maná X igual al coste de maná de la carta que habías countereado. Y era un counter de 2 manás. Era muy poderosa esa carta, te daba una facilidad de castear en tu turno lo que quisieras. Y te daba mucha movilidad en cuanto a la velocidad con la que llevabas los efectos. La baraja de Hypnotic Spectre y Sengir Vampire fue tan dominante que todos los jugadores semiprofesionales y profesionales querían armar esa baraja. Eso hizo que desde tiempos muy antiguos, cosas como Dark Ritual, Terror, a pesar de que nunca fueron cartas tan caras, eran cartas muy jugadas y todo el mundo las buscaba, porque eran cartas básicas de esa baraja. Obviamente el descartar mano era muy importante y revisarla también llevaba muchas cartas que hacían esa clase de dinámicas, pero fue una baraja tan dominante que a principios de 1996, en el tercer mundial de Magic, se armó una baraja especial para derrotarlo. La verdad es que fue la primera baraja de la temática White Winnie, que se basaba en ganar con cartas blancas con protección contra negro. Y sobre todo los caballeros White Winnie llevaban 3 diferentes cartas que tenían esa habilidad: criatura, caballero, 2 manás 2/2, protección contra negro, protección contra negro, protección contra negro. Y volvía al juego una increíble protagonista que hacía la baraja muy poderosa, el Ángel de Serra. Volvía el Ángel de Serra, que a pesar de no tener protecciones, la baraja jugaba tantos buenos removal, sobre todo del bloque de Ice Age, que fue una expansión que llegó a refrescar mucho el juego. Una expansión que estaba basada en la temática nevada, glaciar. Y una de las cartas que más aporte tuvo al juego y al futuro del juego fue Swords to Plungers, o espadas como guadañas. Esa carta tenía un poder descomunal. ¿Por qué? Porque era la primera carta que por un maná blanco removía cualquier criatura. Y su controlador ganaba vidas igual a su poder. Es una carta que ha estado en el juego desde 1996 y sigue siendo una carta básica cuando juegas blanco en cualquier formato eterno, ya sea Commander, Moderno, y las pocas veces que ha estado lista y dispuesta para estándar, todas las barajas competitivas la han llevado. Era una carta muy poderosa. De igual manera, esa baraja White Winnie llevaba Armageddon. Armageddon, por 3 manás incoloros y un blanco, destruye todas las tierras en juego. Y eso era una carta poderosísima. Poderosísima. Pero esta baraja de White Winnie ocultaba un combo oculto impresionante, un combo oculto exquisito. La bestia de ataque pirexiano era una criatura artefacto de 3 manás de coste incoloro, 3/4, que cuando entraba a juego tenías que sacrificar una tierra y pagarle una vida.
un coste muy elevado, un coste muy alto, tal vez para una carta que se considere colectiva. Pero el combo era con una tierra específica que llevaba ese mazo, que era la Fábrica de Mishra. La Fábrica de Mishra es una carta que actualmente solo se puede jugar en Legacy, Vintage y Commander. Es una tierra que entra sin ninguna restricción de tapeo, entra enderezada. Tú la giras y te va a generar 3 manas para jugar cualquier hechizo de artefacto. Ojo, no hechizos de habilidades, solo hechizos. Entonces a turno 1, pum, Fábrica de Mishra, giro, genero 3, pum, bestia de ataque pirexiano. Tenés en turno 1 enfrente a una criatura 3-4. En turno 1. Esa baraja siempre se basó en la velocidad de ataque y en el golpe rápido y eficaz. Y una de sus armas más fundamentales era esa criatura. Después vinieron muchos cambios en el juego, salieron expansiones muy fuertes, expansiones muy duras, y llegaron con, vaya, con una fuerza, con un ataque impresionante. Sobre todo y considerando que el juego había evolucionado mucho desde esa época, ya que había habido una marcada evolución y un mejor desempeño en cuanto a la jugabilidad de las cartas. Llegó el año de 1996 y nació una baraja de las más poderosas. La baraja Eferet Burn. El Burn era un concepto nuevo, hoy día muy común, que era hacer daños directos, complementado con criaturas que potenciaran esa habilidad de los daños y le dieran un mejor toque agresivo a esa capacidad de atacar, dañar y herir al rival. Eran cartas muy duras, pero la raza Eferet nadie la tomaba en cuenta. Janos Kuhn era un jugador de Noruega que cuando conoció Mirage, que era una expansión ambientada en el desierto y en la mitología de las noches de Arabia, ojo, ya había habido una expansión en Magic llamada Arabian Nights, entonces nuestro amigo ya traía esa idea de volver a ver cartas con esa temática de las 1001 noches y Ali Baba y los 40 ladrones. Y en Mirage tuvimos una ligera visión del desierto y retomamos un poco esas mecánicas sin tener pues el poder y la gracia de Noches de Arabia, que tal vez Noches de Arabia es la expansión con más cartas restringidas y baneadas en pronta aparición. Y ahí nació una nueva raza de criaturas, los Eferet. Los Eferet la verdad es que no eran cartas muy poderosas, pero tenían mucha facilidad para desviar ataques, para eludir ataques por la habilidad de Face Out. Face Out recientemente regresó a estar de moda, estar en juego, que es simplemente salir de juego toda la fase y volver cuando la fase cambie, haciendo que básicamente sean intocables las cartas. Hoy día Face Out está más actualizado a que algo se va de fase y vuelve a veces hasta el siguiente turno. Hay que leer muy bien el Face Out para saber si la carta lo posee y no lo posee, o lo tiene o no lo tiene. Y también llevaba un Eferet que tenía protección contra azul, que eso era pues, poderosísimo en el juego, y podías pagarle un maná rojo y le daba +1/+0 a ese Eferet. Era una 2/4. Tal vez no era la gran cosa, pero en aquellos tiempos era algo muy eficaz en el juego, tener una criatura que pudieras inflarle su poder por una habilidad de sí misma y no depender de otras. Jugaba hechizos como Disintegrate, que pagabas un rojo y X y hacías X cantidad de daños divididos en la cantidad de permanentes o jugadores que tú eligieras, muy parecido a lo que después fue Fireball o bola de fuego. Y también jugaba Incinerate, que Incinerate le hacía 3 daños a la criatura objetivo, y esa criatura fuera a tocar cementerio se iba removida en su lugar. O sea, era deshacerte para siempre de un objetivo o de una carta que te dañara. Y vaya, era una criatura muy, muy
una baraja muy agresiva, muy violenta. Llevaba una carta que es para mí hermosa llamada Pillage o Pillaje, como se le conoció en España y América Latina. Por un maná incoloro, 2 rojos, tú destruías una tierra, ¡pum! Y 2 puntos de daño al controlador. ¡Pum! Esa era una carta que para su época era muy overpower, pero en las mecánicas de Ponza se sigue usando. Es una carta que viene de la expansión Alianzas, todavía de los primeros bloques, cuando aún andábamos ahí, navegando solamente por el plano de Dominaria, pero en diferentes zonas del plano y en diferentes lugares del plano para ir conociendo las infinidad de fragmentos y de partes que tenía el plano de origen del juego. Sigamos analizando esa baraja, y esa baraja nos dio un aporte igual de la expansión Alianzas. Puta, brutal. Force of Will. Fuerza de voluntad. El counter de counters. La epítome del control. Fuerza de voluntad es una carta tan impactante que es fecha que se sigue jugando en el formato. Pero en el que tú me digas, excepto en estándar obviamente y en moderno, cualquier formato eterno, como Vintage, como Legacy, Commander, sobre todo Commander la revivió después de 2012. Force of Will, tú pagas 5, haces counter spell, tú dices, bueno, está carísimo, pitch counter horrible, no me sirve de nada. Pero la virtud de Force of Will es el coste alternativo de maná. Tú puedes simple y sencillamente removerte una carta azul de tu mano y perder una vida, y lo juegas sin pagar su coste de maná. Es fecha que en la vida de este jugador activo desde el año 2008-2009 y más para atrás, así de lleno, estuve jugando súper de lleno desde el año 2003 al 2008 sin parar a nivel competitivo. Pero es fecha que en ninguna de esas dos etapas, ya sea en juego competitivo o en juego casual, he conocido un solo jugador que pague un Force of Will por 5 manas. Fuerza de voluntad, nadie lo paga por el coste 5. Todos se van al coste alterno. ¿Por qué? Porque fuerza de voluntad te permite jugar gratis algo. Y eso es algo muy, muy duro, muy overpower. Muy duro. Y obvio, caramba, era una baraja control. Tal vez la baraja control básica que fue replicada durante muchos años. Y su otra forma de control era Counter Spell. Counter Spell es una obra de arte. Counter Spell es pagar 2 manás de entidad azul y le haces counter a lo que sea. Fue uno de los primeros counters absolutos junto con Force of Will. No te tenía una condicionante de que solo criaturas, solo artefactos, solo encantamiento o no creature spell como era Negate. No. Counter Spell era absoluto. Se iba sobre todos los hechizos y era súper accesible pagarlo. Ese deck también tenía una hermosísima aceleración gracias a Impulso. Impulse es una carta que es fecha que en todos los formatos eternos se juega. Tú pagas un incoloro, un azul, mira las primeras 4 cartas del tope, tomas una y el resto las devuelves en cualquier orden. La carta que vas a tomar, la vas a tomar en el siguiente turno. Pero estás mirando 4 turnos en el futuro. 4. Y eso es mucha ventaja en cualquier formato competitivo. Era una baraja muy orgánica. Se apoyaba mucho en el blanco, no solo era azul y roja. Y jugaba un hechizo muy bueno que era Aberrance. Aberrance te decía que por un maná incoloro y un blanco, tú puedes jugar hechizos. El jugador objetivo no puede jugar hechizos instantáneos, sorcery o interrupción sin pagar su coste de maná. Y aparte robabas una carta. Muchas veces lanzabas el Aberrance para el robo, porque el robo era lo más importante en una partida avanzada. Te permitía seguir adelante y tener esa ventaja. Obviamente esta baraja copió y aprendió mucho de la White Winnie del año 95 y tenía espadas con guadañas. Espadas con guadañas, repito, era el removal por excelencia de la época y uno de los más jugados de toda la historia.
tenía también Disenchant. Disenchant era un hechizo súper básico al principio del juego. En los tiempos más remotos del juego tú pagabas un incoloro, un blanco, te volaba cualquier artefacto o encantamiento y sin ningún tema. ¡Pum! Años después fue replicado en el verde con Naturalizar, pero es fecha que muchos jugadores, sobre todo los de la vieja escuela, prefieren Disenchant por encima de Naturalizar, aunque jueguen ambos colores porque Disenchant es más nostálgica, pero es la misma cuestión, súper poderosa. A esta baraja de 3 colores, que fue la primera baraja de 3 colores realmente competitiva en el juego, Ciudad de Bronce, una de las tierras más eficaces en el formato multicolor. Lo único que te ponía a Ciudad de Bronce como condición era, al momento de tapearla, tú generabas maná de cualquier color y te hacía un punto de daño. Ese punto de daño hizo que naciera un nuevo concepto en las tierras, las Painlands. Las Painlands todavía se juegan. Las Painlands son tierras muy básicas cuando juegas multicolor, sobre todo en formatos como Commander y Moderno, porque la Painland te va a hacer un punto de daño, pero vas a obtener el color que necesitabas de tu combinación. Y también jugaba una tierra que era muy novedosa para su época. Hoy día ya está muy despreciada. Otra carta también de alianzas, que era la Titan Wave Glaciers, o los glaciares de tamaño titánico. Entraba girada, perdías un turno ahí, no hay problema, pero podías pagar uno, sacrificarla e ir a buscar cualquier carta de tierra básica, ponerla en juego enderezada, punto, y barajear tu librería. Al principio del turno devolvías la tierra a tu mano. Es una tierra muy difícil de encontrar, muy difícil de ver hoy día, pero muy valiosa. Una tierra de exquisito valor, una joya de alianzas, una de mis expansiones favoritas de la antigüedad del juego. Era increíble, increíble. Simplemente una tierra exquisita. Una tierra de gran poder, de gran impacto, súper fuerte, súper buena, súper linda. Y pues vaya, nos daba mucha potencia, mucha fuerza de juego. Y esta baraja de los Eferet dominó en verdad muchísimo el formato. Hizo que las dinámicas de juego cambiaran para toda la vida, para siempre cambiaron, porque eran dinámicas exquisitamente, brutalmente veloces, fuertes, aguerridas, que te hacían llevar un mejor control del juego. Y pues bueno, hasta el momento en esta saga nos hemos detenido por el momento en el año de 1998. Les prometo que a partir de al rato mismo, mañana, subiré el año 99, que es uno de los años más exquisitos del juego en cuanto al campeonato mundial se refirió. Pero quiero tomarme el tiempo de hablar de una de las barajas que cambió para siempre la historia del juego, porque en verdad llevó la mecánica de reanimar a unos niveles que nunca se habían visto antes. Aunque reanimar siempre se ha jugado desde que el juego existe en sí mismo, en el campeonato mundial del año de 1998 llegó Brian Selden. Brian Selden era un jugador que estaba maravillado con una carta que llegó nueva en aquel año. Un encantamiento superpoderoso, un encantamiento que inclusive su arte es de colección, que era la Pesadilla Recurrente. Pesadilla Recurrente era una carta muy poderosa porque era un encantamiento que por 3 manas te reanimaba criatura de cementerio juego. Pero, ojo, esta carta se complementaba de manera impresionante con un encantamiento verde. Ahorita se me fue el nombre, lo perdí de vista. De Éxodo. Al igual que Pesadilla Recurrente, que también es de Éxodo, curiosamente. El encantamiento decía que si tú pagabas un verde, descartabas una carta de criatura y buscabas cualquier carta de criatura en tu deck y la pones en tu mano. Entonces, la mecánica del mazo era tirar criaturas grandes
pesadas, lentas a tu cementerio. Pero porque tú sabías que con la pinche pesadilla recurrente en turno 3 las ibas a devolver a juego. Pesadilla recurrente únicamente te pedía sacrificar una criatura que tuvieras en juego para devolverla a tu mano. O sea que si alguien quería destruir la pesadilla recurrente, tú te la podías echar a la mano con un boomerang hecho por ella misma y poner una carta de tu cementerio a juego. Entonces bajaba la pesadilla recurrente, la querían destruir, tú podías sacrificar una criatura en respuesta, o en tu fase final hacerlo, o en el turno del rival. Eso era lo doloroso, en el turno del rival. ¿Por qué? Porque esta habilidad era una interrupción. Lo que hoy día conocemos como velocidad de instantáneo. Era velocidad de interrupción. Era rápida, fuerte, dinámica la mecánica, era exquisita. Exquisita. Y como ambas cartas eran encantamientos, estaban en juego ahí siempre para darte un movimiento y una sinergia exageradamente fuerte. El deck jugaba cartas del tipo muro. Había una carta de muro que es de mis favoritas. Yo adoro esta carta, que es el muro de algodón, Wall of Blossoms. El muro de algodón es una carta muro que no puede atacar. No puede atacar por definición. Es 0-4, o sea que aguanta sin problema un relámpago. Y cuando entra a juego robas carta. Pago 2 bajo muro de algodón, robo carta. Dentro de la mecánica de pesadilla recurrente, tú sin ningún tema podías sacrificar en el turno, inclusive que entró, o en el momento de bloquear al muro de algodón, y la pesadilla recurrente te iba a traer a juego una carta poderosa, una carta grande. Que eso, ojo, lo tocaremos próximamente, porque tenía dos cartas muy grandes y muy poderosas, muy buenas el mazo. Pero no me quiero decir ahorita el tema del componente de la baraja. De igual manera, llevaba muro de espinas, Wall of Roots, que tú podías pagar uno verde, sacrificar el Wall of Roots y generar un maná de cualquier color. Y era un muro que también te aguantaba mucho, 0-4 por 2 manás. Llevaba una carta que todos el mundo conocimos como el Chabacano. Era una carta exquisita porque era una carta de un maná incoloro, 2 verdes, 0-0, que entraba con 3 contadores +1/+1 sobre ella. Tú podías volarle un contador y moverlo a otra criatura, o removerle un contador y ganar 2 vidas. Entonces el Chabacano era delicioso. Pega, pum, bloqueo. En respuesta le vuelvo un contador al Chabacano. Necesito vidas, voy a ganar vidas. Necesito inflar una criatura, voy a inflar una criatura. Pum, 2x1. Que es lo mejor en el juego que siempre ha habido, el 2x1. También llevaba una carta que era la araña espinosa, Spike Spider. Y la Spike Spider era increíble porque cuando entraba en juego entraba con 3 contadores +1/+1, igual que el Chabacano. Ya vemos un poquito de sinergia en esto, ¿no? Tú podías pagarle 2, volarle un contador, poner un contador +1/+1 en la criatura objetivo, o pagar 1, removerle un contador +1/+1 y prevenirle todo el daño de combate. Era un bloqueador inmortal. Si tú lograbas pasarle contadores del Chabacano a la araña, y hoy día ambas cartas van en los decks de Atraxa de la mecánica contadores, en los decks Simic de la mecánica contadores, porque se dedican a proliferar. El Chabacano, la araña, son cartas básicamente que se hacen eternas en juego. Por más que tú quieras deshacerte de ellas, si no removiéndolas no te las vas a acabar nunca. Nunca, y menos si logran proliferar. Lo que les da mucho poder. De igual manera también llevaba criaturas con habilidades como Ponza, que eran unos orcos muy bonitos en rojo. Llevaba una medusa, una meba, que cuando entraba en juego le hacía pum, boomerang a la criatura de un oponente. Entonces tú tenías algo muy difícil enfrente, usando la habilidad de la pesadilla recurrente, regresabas a la maldita medusa a juego, le hacía boomerang a tu bicho. Y era algo desgastante, se los juro. Yo tuve la oportunidad de jugar contra ese deck, campeón del mundo del año 98, porque mi maestro, un saludo por cierto para el buen amigo Panda, me enseñó a jugar, él jugando contra ese mazo, y Dios mío, era un mazo brutalmente poderoso, poderoso. No te daba nada de rango para moverte,
si la pesadilla recurrente lograba entrar a juego. También llevaba un espíritu, un Dijin, el Dijin del tesoro, que tú lo girabas a las dos criaturas y hacías boomerang. Yo sé que hoy día es una mecánica muy lenta, muy torpe, pero recordemos que ese deck hacía todo en respuesta. Querías matar al Dijin, te hacía boomerang, la pesadilla recurrente te lo iba a estar regresando a juego a cada rato. Era algo desgastante y estresante. Y vaya, tenía mucha fuerza el mazo. Ahora, ¿qué hacía tan poderoso al mazo? Primero que nada, llevaba una criatura legendaria llamada el Espectro de la Noche. Era una carta de 6 manás incoloros, 3 negros. Volaba, arrollaba. Tenía protección contra negro, una carta negra con protección contra negro. Pegaba primero y no tenía mareo de invocación, lo que hoy conocemos como prisa. Era una 6-5. Obvio, tú no jugabas a pagar 9 para jugarla. Tú bajabas a descartarla con el encantamiento verde y reanimarla con la pesadilla recurrente a costa de sacrificar una criatura pequeñita o una criatura que ya entró e hizo su gracia. Pero eso no era lo peor del mazo. No. La peor carta de ese deck, a nivel criaturas para mi gusto, aunque no tenía tantas habilidades como el espectro, era Verdant Force. Verdant Force, por muchos años, fue la criatura verde perfecta. Un elemental que nació en la expansión Tempestad. Por cierto, una expansión que nos regaló grandes cartas, magníficas cartas. Yo puedo decir que fue una de las mejores expansiones de ese bloque. Y por 5 manas incoloros y 3 de identidad verde, era una 7-7. Que tenía de especial que cada turno de cada jugador dejaba un token de Saproling verde 1-1. Vamos a retomar lo que anteriormente dijimos sobre las mecánicas. Y con la pinche pesadilla recurrente tú te aventabas la puntada de decir: en tu fase final, en tu turno, no sé, voy a sacrificar el muro de algodón, voy a subir la pesadilla recurrente a mi mano y ¡fum! Verdant Force a juego. Y Verdant Force te llenaba la mesa de Saprolings 1-1. Bellos y hermosos, violentos en horda, hongos 1-1. Y ahí era cuando tú decías: cedo la partida. La baraja era muy especial porque fue la primera baraja competitiva, ganadora, la primera baraja poderosa de 4 identidades de maná. Jugaba por excelencia negro y verde, complementaba con azul, llevaba cartas negras, era una baraja poderosa de 4 colores, una identidad tetra que era poco visto. Ahora, perdónenme la expresión, pero no les he contado lo peor del mazo. Lo peor del mazo era el Scroll Rack o el armario de pergaminos, el armario de rollos. Otra carta hermosa, una joya de Tempest, que por 2 manás entraba a juego. Tú pagabas 1, la girabas, elegías cualquier número de cartas de tu mano y tú las ponías poner en el tope de la librería en cualquier orden. ¿Qué puede tener de especial? Sencillo. Con el encantamiento verde, tú te la ibas buscando. Aparte que en esa época pues casi todo el mundo jugaba las tierras duales, que pues también se sacrificaban, buscaban las tierras que te hacían tutor de bosque, montaña, pantano. Entonces te mantenías barajeando tu librería, pero con el Scroll Rack, puta madre, pues ponías la cantidad de cartas que no te sirvieran en el tope de la librería. El hecho de estar moviendo el tope, manteniéndolo en movimiento, hacía que la dinámica se moviera de una forma brutal, en serio.
En serio, la verdad es que... ¡Carajo! Dice aquí Antonio que él ama Verdant Force. ¡Wow! O sea, Verdant Force es una carta poderosísima. ¿Cómo no amarla si es de las criaturas verdes más dinámicas en el juego? De hecho, Verdant Force es muy especial. Queriendo imitar a Verdant Force, hace muchos años en el bloque de Alara, en la identidad John, que era pues la de los dragones, que era verde, rojo y negro, se creó una carta llamada la Mamadragona o Dragon Broodmother. La Dragon Broodmother es la única otra carta que, al igual que Verdant Force, hace ese efecto de cada turno de cada jugador pone un token. Nada más que la Mamadragona es peor porque ella misma vuela, es 5/5, no es tan poderosa como el Verdant Force, pero sus tokens tienen la habilidad de devorar. Entran a juego, son 1/1, tienen devorar de 2. Pueden comerse otra criaturita y ganar 2 contadores +1/+1 aparte de su fuerza natural. Y es a lo que voy ahorita, y lo más importante es que en el bloque de Alara se reconstruyó una versión moderna de este deck, adaptada a las nuevas cartas, y tenías juntos tanto a Verdant Force como a Dragon Broodmother. ¡Pum! ¡Pum! Era una pasadez de lanza con la pesadilla recurrente, porque la pinche mamá dragona tú la tenías en juego en turno 3 y no en turno 7, pagándole su coste de maná. Lo mismo pasaba con Verdant Force. Tú tenías un Verdant Force en turno 3. Era muy, muy, muy imparable en ese aspecto, porque se movía demasiado el mazo, y con el Scroll Rack pues te ibas acomodando lo que quisieras. Era como una versión antigua del trompo adivinador del Sensei, el que salió en Kamigawa, que te permitía mover tu tope a tu gusto, a tu antojo, haciendo que la baraja se moviera a tus necesidades. Una de las cartas también fuertes que llevaba era la lobotomía de cerebros. Tú por 2 incoloros, un azul y un negro, mirabas la mano de tu oponente y elegías cualquier cantidad de cartas que no fueran cartas de tierra básica. Elegías una. Buscabas en su cementerio, librería y mano todas las copias y se iban removidas de juego. Le dabas su baraja y ¿sabes qué, papito? Barajea. Si tú tenías un removal como espadas con guadañas, ya te lo quité, y todas las copias de mano de X cementerio. Eso mantenía vivo a Verdant Force, al espectro nocturno, o te evitaba que te estuvieran destruyendo el Scroll Rack, ¿no? Que era lo que te daba todo el movimiento del juego. Te hacía el juego muy dinámico, muy veloz. Hermoso, hermoso, hermoso. Y créanme, se van a sorprender cuando vean el video de la baraja del campeonato del mundo de 1999, porque en el 99 el juego se empezó a parecer más a lo que hoy día conocemos como el actual formato moderno, porque nació un formato llamado bloque. Tú en bloque jugabas las últimas 8 expansiones que hubieran salido, y cada vez que salía una expansión nueva pues iba recorriendo. Pero en bloque, en serio, en bloque las expansiones caminaban muy lento, no era como el actual estándar que camina cada 4, bloque era cada 8. Bloque se dejó de jugar en el año 2010, 2011 más o menos, dejó de ser competitivo, dejó de jugarse, y nos centramos más que nada en la división que hoy día actualmente conocemos de los formatos, que son Vintage, Legacy, Moderno, Estándar, y desde el año 2012 llegó Commander. Commander ya había tenido una experiencia anterior, que era el Elder Dragon Highlander. El Elder Dragon Highlander era un formato muy especial, porque se basaba en elegir a uno de los 5 dragones legendarios que tenían las combinaciones de maná, que después volveríamos a ver en el bloque de Alara, y cada uno tenía una habilidad especial, una habilidad única. Pero de los Elder Dragon Highlanders, el que más cambió para siempre la historia del juego, porque dentro del lore de Magic se le dio ese protagonismo, fue Nicol Bolas. Nicol Bolas era una carta muy poderosa. 2 manas incoloros, un rojo, 3 azules, un negro. Era un dragón volador 7/7, que si tú no le pagabas uno de cada uno de la combinación Grixis, azul, rojo y negro, lo debías de devolver a tu mano.
al principio de cada mantenimiento. O sea, era bajarlo por 7, tenerlo en juego y pagarle 3 cada turno para mantenerlo jugando, pero él era tu comandante de aquellos tiempos, o sea, tu Elder Dragon Highlander, tu commander de aquella época. Y Nicol Bolas tenía la habilidad especial de que cuando le hacía daño a un oponente, descartaba su mano completa. Que era una habilidad poderosísima e increíble. En el lore de Magic, él mató a sus hermanos, a sus otros 4 Elder Dragon Highlanders, huyó de Dominaria cuando el plano se empezó a fragmentar y a destruir, consecuencia de las batallas entre Ursa y Yawgmoth, el gran líder de la Cábala y de la Pirexia. Y Nicol Bolas huyó al plano de Alá, curiosamente el único plano de los 5 que habían donde estaban los 3 colores de maná que él mismo tenía, azul, rojo y negro. Él asesina al demonio dragón legendario que comandaba a los Grixis, que era Malfegor, y hace su esclavo a Taximunder, que era el segundo al mando, y toma el control del fragmento de Alara conocido como Grixis. Por años a los jugadores les ha apasionado jugar Grixis, que es la combinación azul, rojo y negro, porque es muy control, muy destrucción, mucho de muerte, zombies, aniquilación total. Y muy pronto en el canal les voy a ir trayendo poco a poco las historias del lore, para que vayan conociendo primero los planos, que los planos pues son los lugares donde se desarrollan las tramas y las historias de las expansiones. También les iré presentando uno por uno a todos los Planeswalkers, a los caminantes de planos, que al igual que nosotros recorremos este bello universo entre los planos, el multiverso, y juegan sus barajas de spells para ganar estas batallas entre magos, que es lo que jugamos nosotros aquí en el juego. Así es que los espero muy pronto en los videos que haremos en el canal. Comenten los videos, compártanos sus ideas, sus sugerencias, y por lo mientras iremos avanzando año tras año hasta llegar a este año 2025 con la saga de los decks campeones del mundo. El campeonato mundial no se debe de confundir con el Magic Invitational, que ese tema ya lo toqué en un video resumen, el cual era un torneo que tú ibas por invitación y el premio era que cuando tú ganabas hacían una carta con tu imagen, pero tú elegías qué carta era, qué habilidades tenía, qué cosas hacía. Las más destacadas pues bueno son el Simulacro Solemne, el Dark Confidant por ejemplo, o el Mago de Snapcaster, que son cartas que los campeones del mundo han diseñado, pero los campeones del Invitational lo hicieron entre el 97 y el 2007, y del 2007 en adelante fueron los campeones mundiales. Actualmente la carta de campeón mundial que está vigente, la de 2024, porque todavía no jugamos el mundial de 2025, es el campeón de la flama, que es un caballero de un maná rojo, 1/1 prisa, que tiene que sus habilidades de equipar se reducen en 3. Es una carta bella, una carta hermosa, una carta violenta y una carta que su servidor juega en su deck Naya de artefactos. Saludos a todos, saludos a los que van llegando al en vivo y de igual manera saludos a los que nos acompañaron durante la transmisión. Buenas noches y nos vemos en el multiverso. Adiós.